Está con nosotros el doctor Facundo Manes, que es un neurocientífico. Ha publicado su libro que se llama Usar el cerebro, y seguramente hoy lo va a estar presentando aquí en Córdoba. Se hizo popularmente conocido tras la operación en la que participó él a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero este libro es muy interesante porque, bueno, yo no logré leerlo todo, pero debo haber llegado casi hasta la mitad. Y nos cuenta lo que tenemos adentro de nuestra cabeza, tan importante, y que en realidad conocemos muy poquito. Así es. De todo lo que tenemos adentro. Bueno, el doctor va a tratar de explicarnos por qué escribió este libro y a lo mejor le podemos sacar algo de qué es lo que tenemos nosotros adentro, si es que encuentra algo, si es que tenemos en nuestro algo. caso. Bueno, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, muy contento de estar acá. No, igualmente. Yo comentaba recién que leí en una de las primeras páginas y que una frase suya que me llamó la atención y me hizo, me encendió la lamparita de lo que tenemos adentro cuando usted dice que el cerebro es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo. Sí, es el órgano más complejo del universo. Más complejo del universo. Somos cerebros con patas. Sí. Todo lo que hacemos lo hacemos con nuestro cerebro. Desde respirar, ustedes estaban respirando, y la audiencia también, y no sabían. No sabían. Eso lo controlaba parte del cerebro automáticamente. Hasta resolver los problemas filosóficos más complejos que nos tocan día a día. Todo eso lo hacemos con el cerebro y bueno, la idea era comunicarle a la sociedad qué sabemos y qué no sabemos de este órgano que nos hace humanos. Y en porcentaje, ¿cuánto sabemos y cuánto desconocemos? Avanzamos mucho, sabemos, mira, lo que sabemos son partes, sabemos mucho de cómo tomamos decisiones, de las emociones, de la memoria, del olvido, del lenguaje. Lo que no tenemos es una teoría general sobre cómo funciona el cerebro, así que todavía tenemos muchísimas preguntas, pero en los últimos 70 años aprendimos más de cómo funciona el cerebro que en toda la historia de la humanidad. ¿Y el funcionamiento del cerebro es más endógeno o exógeno? ¿Por qué funciona el cerebro? ¿Por cuestión genética o porque lo cultural también influye mucho? Es una combinación entre lo genético y el entorno, el ambiente. Es muy importante, esta interacción es muy compleja, todavía no la conocemos bien, pero la conducta de todos nosotros es una combinación entre la genética y el entorno del ambiente. Si dos gemelos que tienen los genes similares, uno se cría en Nigeria y el otro en Noruega, van a ser diferentes aunque tengan la misma composición genética, porque el entorno, el ambiente los va a modular diferentemente. Doctor, hay un viejo dicho popular, una pregunta de ignorante le hago, ¿no? Un hombre muy joven además. Gracias. Que dice, este tipo tiene 2 neuronas. Sí. Es muy normal escuchar. Y la pregunta sería, ¿cuántas neuronas tenemos? Muchísimas. ¿Qué cosas le hacen daño, más allá de las adicciones? Digo, ¿cómo se maneja el tema de las neuronas? Bueno, las neuronas son la unidad anatómica y funcional básica del cerebro, pero lo importante no son solo las neuronas, sino las conexiones. Cada neurona se conectan miles de veces con otras neuronas y la memoria, el odio, el amor, son conexiones de neuronas reforzadas. Eso es increíble, que hoy la neurociencia está viendo que la memoria, lo que recordamos, el primer beso, la primera frustración de nuestra vida, son conexiones de nuestro cerebro, no es algo que no se puede estudiar. Y lo que tenemos que hacer para proteger las neuronas es hacer todo lo que hace bien al corazón, hace bien al cerebro. No tener sobrepeso, el colesterol normal, la glucemia normal, la tensión arterial normal, pero además al cerebro le hace muy bien el ejercicio físico. El ejercicio físico genera nuevas conexiones neuronales. Caminar regularmente genera nuevas conexiones. Aparte, el ejercicio físico es un buen ansiolítico natural y gratis, y un buen antidepresivo natural y gratis. También es importante para el cerebro la conexión social, estar conectado socialmente. La gente aislada se muere antes, se muere una década antes, la gente que está aislada, que no se conecta. Y lo otro importante para el cerebro es el desafío intelectual. Es importante hacer algo, pero que a uno le cueste. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo, aprender un tema nuevo. No hacer más de lo difícil. Que le resulte difícil. Ponerlo en aprieto. Exactamente, transpirar el cerebro. Está bien, está bueno. Usted, hablando de lo de las neuronas, usted en el libro lo que menciona, a mí me llamó la atención, es que tenemos tantas neuronas dentro del cerebro como estrellas en una galaxia. O sea, tenemos millones y millones de neuronas. Exactamente. Y hoy está muy de moda el tema, o muy en las noticias, los ACV, ¿no? Este problema, esta falla que se produce en el cerebro, cada vez en personas más jóvenes. ¿Qué es lo que pasa dentro del cerebro cuando se produce un ACV? El ACV significa accidente cerebrovascular. Puede ser hemorrágico cuando hay una ruptura de la arteria y la sangre,
va a los tejidos, o puede ser isquémico, cuando hay un trombo, una isquemia, como puede pasar en el corazón, pasa en el cerebro. Y al estar tapada de una manera la arteria, la sangre no llega a un sector del cerebro que se muere. Sí, sí. El ACV es una causa importante de discapacidad hoy. Hay recuperación, muchas veces parcial y muchas veces total y muchas veces muy poca recuperación. Pero lo importante que remarcabas vos y que tratamos en el libro es que las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, la enfermedad mental hoy, es una de los que produce más discapacidad, más que el cáncer, más que la enfermedad cardíaca. En Davos, en el Foro Económico Mundial, hubo 20 charlas sobre el cerebro, porque las enfermedades del cerebro tienen tanta incidencia en la vida de nosotros, de nuestra sociedad, que ya está afectando la economía de los países. El Alzheimer, por ejemplo, es una epidemia. Bueno, ¿pero tiene que ver una materia pendiente, el Alzheimer? El Alzheimer sí. Es una materia pendiente. Sabemos varias cosas. Sabemos que si una persona tiene Alzheimer, empieza con síntomas de Alzheimer a los 70 años, ya décadas antes, su cerebro está cambiando para ir al Alzheimer. O sea que hoy sabemos que el Alzheimer se manifiesta a los 65, 70, 75 años, pero ya décadas antes hay cambios cerebrales. Sí. Sabemos que la familia se afecta. Los familiares de personas con Alzheimer son los otros enfermos. Cuidar a una persona con Alzheimer genera ansiedad, depresión, estrés, ausencia laboral, mayor toma de psicofármacos. O sea que es una enfermedad que afecta al paciente, al entorno familiar, y por eso tiene una consecuencia terrible en la economía, en la sociedad. Ahora, el incremento de enfermedades neurológicas tiene que ver con esta globalización, con el hecho de ir rápido a ninguna parte, con el estrés, ¿tiene que ver con eso? Bueno, el aumento, digamos, los accidentes. En el Alzheimer, la principal causa del aumento de la incidencia es que la gente vive más hoy. La expectativa de vida ha aumentado. Y el principal riesgo para tener Alzheimer es la edad. Después de los 65 años, aumenta exponencialmente el riesgo de Alzheimer. En el ACV, la calidad de vida, el sobrepeso, la tensión arterial, el estrés, el colesterol alto, pero es una combinación de expectativa de vida para el Alzheimer, de condiciones de vida para el accidente vascular. ¿Por qué razón es más difícil avanzar en estudios para las enfermedades cerebrales que en otras ramas de la medicina? Bueno, en el tema mental, de depresión, ansiedad, obsesivo-compulsivo, bipolar, primero que el cerebro es muy difícil, es el órgano más difícil del universo, y es más, el propio humano, hay una pregunta filosófica acá, ¿puede un humano entender su propio cerebro? Claro. Quizás podemos entender el cerebro de un caracol, pero ¿podemos nosotros entender? Claro. Bueno, hasta ahora se está avanzando bastante bien, pero queda a ver si lo podemos entender. El segundo punto, concretamente de enfermedades mentales, que muchas veces, durante muchas décadas, no se asoció la enfermedad mental, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, bipolares, con el cerebro, como una enfermedad cerebrales. Hoy estamos por primera vez entendiendo que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, como la hepatitis es una enfermedad del hígado, y como la cardiopatía es una enfermedad del corazón, las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Y lo que necesitamos es más investigación, más apoyo a la investigación para paliar estas condiciones que causan una discapacidad tremenda en la sociedad. ¿Una persona puede controlar o prevenir una reacción violenta, por ejemplo? Digamos, ahora que está tan de moda la violencia urbana, la violencia de género, digo, ¿una persona puede detectar que en algún momento se le puede salir la cadena? Bueno, en el libro hablamos un poco de la violencia. La violencia, como ustedes saben, tiene muchas facetas. Es un tema multicausal. No hay que ser reduccionista y solamente explicar la violencia por el cerebro. Pero hay datos de la neurociencia que pueden ayudar al debate sobre la violencia. Hay dos tipos de violencia. Una premeditada, una fría, una violencia. Si voy a hacer daño mañana a la tarde. Está calculando. Calculadora, exactamente. Y otra violencia impulsiva. La violencia impulsiva muchas veces tiene que ver con la necesidad de control y con la frustración. Cuando uno quiere controlar todo y no puede controlar todo, se frustra, y la frustración tiene una incidencia. Y la frustración puede también venir por otras causas, por tener las necesidades básicas insatisfechas, por estar frustrado económicamente o socialmente. O sea, pero lo importante desde la neurociencia es que la frustración puede llevar a un episodio de violencia. Uno ve, quedándome en ese tema, uno ve
a nuestros dirigentes políticos, que supone uno, están preparados, han tenido acceso, no les faltan necesidades, y por ahí se les sale la cadena de una manera tremenda. Bueno, hemos visto hace poco con agresiones muy duras y todo ese tipo de cosas. Es decir, que una persona intelectualmente preparada, claro, sin falta de necesidades básicas, también se le sale la cadena. ¿Por qué mecanismo? Bueno, porque el intelecto, otro tema que discutimos en el libro es qué es la inteligencia. Bueno, hay un aspecto que es el coeficiente intelectual. Sí. El coeficiente intelectual es en inglés se llama IQ, que es la capacidad analítica de la persona. Eso en la vida correlaciona con algunas cosas, sobre todo cosas que tienen que ver con la matemática, con la aritmética, pero no, muchas veces el que es muy inteligente no tiene inteligencia social. Hay distintas formas de claro, no tiene inteligencia. El humor es una forma de inteligencia, la ironía, la inteligencia emocional. Miren, en el futuro hay un debate entre economistas ahora en Estados Unidos discutiendo cuál va a ser la mejor inversión en el futuro de la humanidad. Si uno tiene... ¿Saben cuál va a ser la mejor inversión? No un barco, no campo, no casas, terrenos. Manejo del tiempo de uno, que cada vez es más difícil, claro, y el manejo de las emociones. Manejar la emoción de uno es muy importante y muchas veces no sabemos. ¿Pero se puede? Obvio, porque de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Y el cerebro genera los pensamientos. Y muchos pensamientos son irreales, son tóxicos. Si yo ahora pienso que ustedes están diciendo, no, Manes no me gusta, o me caiga antipático, me voy a sentir mal. Claro. Y si yo ahora pienso, no, miren, le está gustando Manes, está bien. Entonces, eso se puede modificar. La manera que pensamos se puede modificar y eso incide en la manera que sentimos. Bueno, hay una corriente de la psicología que dice que presumir es muy malo. Claro, es decir, claro, el popular rollo. Sí, el decir, popular rollo. Presentir, bueno, o anticiparse a los hechos, a los acontecimientos. Es decir, no, me va a pasar tal cosa. ¿Y quién sabe si te va a pasar? Y eso tiene que ver con la ansiedad. El ser humano es el único... Hay un capítulo acá de la ansiedad. Claro, es el único, el ser humano, nosotros los humanos somos el único que podemos imaginar el futuro. Claro. Y revisar el pasado. Uy, si ayer el avión que viene a Córdoba hubiese caído, me pongo ansioso. Es una imaginación de mi cerebro revisando el pasado. Y si ahora mañana cuando vuelvo a Buenos Aires el avión se cae, también lo imagino. Eso muchas veces da lugar a la psicopatología más frecuente en la actualidad, que es la ansiedad. ¿Y eso es un campo de ustedes o de los psicólogos? Tratar eso. Mire, ahora como se ve la división entre la neurología, la psiquiatría y la psicología, la psiquiatría y la neurología fue contraproducente y arbitraria. Lo nuevo es trabajar en conjunto en el marco de las neurociencias modernas, en el marco de la ciencia moderna del cerebro. Estamos trabajando juntos, los psiquiatras, neurólogos y psicólogos. Hace, no sé si 5 años mostramos acá nosotros como una novedad, por lo menos para nosotros, seguramente para usted no, mostramos en vivo una filmación de cómo a una persona con Parkinson le ponían como una especie de electrodos y controlaban, no la enfermedad, sino los movimientos. Exactamente. Es decir, veíamos cómo lentamente lo iban graduando y dejaba de tener el temblor. Sí. Y le quedaba un cablecito escondido con un aparatito, con unas pilas y todo. Bueno, ¿se pueden controlar otro tipo de emociones de esa manera? Bueno, de hecho se está estudiando técnicas parecidas para la depresión. También para el trastorno obsesivo compulsivo. Para el Parkinson, es bueno aclarar que no todos los pacientes con Parkinson, sino un grupo de pacientes con Parkinson, pero sí, ahora va a haber inclusive nuevos métodos menos invasivos, con capacidad de modular la electricidad del cerebro, pero menos invasivo. Así que inclusive en el futuro quizás con ultrasonografía, con otras técnicas más modernas, no es necesario poner un electrodo, pero se va a modular la actividad eléctrica. Así que sí, el futuro, en cierta manera, de algunas enfermedades, son las técnicas que usted menciona. Doctor, yo le quería preguntar cómo inciden las nuevas tecnologías en el cerebro, en esta adicción que tenemos la mayoría a estar en WhatsApp, en Internet, en Facebook, en Messenger. Eso, ¿cómo le afecta al cerebro desde un niño hasta un adulto? Porque hasta los niños ahora están todo el día frente a eso. Muy buena pregunta, muy actual. Sí. Hay que diferenciar niños y adultos. El cerebro humano se termina de desarrollar entre la segunda y tercera década. 30 años. Más o menos. Entonces, no sabemos bien el efecto de la tecnología nueva en los niños y adolescentes porque es un cerebro en construcción, en formación hasta los 20, 25 años. En los adultos que tenemos el cerebro formado, lo que va a pasar es que la gente con tendencia compulsiva, ansiosa, obsesiva, va a tener como un gatillo para disparar la ansiedad, compulsiones, como echarle queroseno a un fueguito, porque uno es obsesivo, compulsivo, y va a estar permanentemente chequeando el teléfono para ver si entró un mail, un WhatsApp, un Facebook nuevo, un mensaje en Facebook. En los niños
hay que usarlo con moderación. Hay algunos datos que cierto uso en los niños de las funciones visoespaciales podría mejorarlas, pero hay que usarlo con moderación. En los adultos, en niños, como una herramienta, como uno usa el auto, como uno usa un vaso cuando tiene sed, no permanentemente. El otro debate es la multitarea. Hoy vivimos en un mundo donde tenemos la computadora, hacemos un documento Word, leemos el diario, tenemos el teléfono con el WhatsApp, el televisor prendido. Eso multitarea baja el rendimiento cognitivo. Yo siempre cuento, para graficar esto, que Kafka fue conocido, entre otras cosas, por escribir cuentos de un tirón. De 8 horas escribía un cuento que cambió la historia de la literatura. Imagínense Kafka ahora concentrándose con computadora, televisor, Facebook. Lo hubiésemos perdido de parte de la literatura que cambió la historia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la multitarea porque genera estrés y baja el rendimiento intelectual. Doctor, si bien todos los pacientes son iguales, ¿cómo fue el hecho de operar a la presidenta? Bueno, ¿cuál es el sentimiento? ¿Si aumentó la responsabilidad? ¿Cómo se sintió ahí? Bueno, el año pasado fuimos convocados por la Unidad Médica Presidencial para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Yo dirijo el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y el equipo quirúrgico de nuestro instituto la operó y luego el seguimiento fue satisfactorio. Fue una gran responsabilidad, pero fue un gran orgullo. Yo creo que René Favaloro hubiese estado orgulloso de ver a médicos formados en universidades argentinas hacerse cargo de la salud de la presidenta. Doctor, hay un hecho que usted destaca en el libro, que lo vincula con la ciencia, pero que está bueno para el resto de las actividades, y usted habla ahí, si no entendí mal, de un lento y paulatino triunfo de lo grupal por sobre lo individual. Exactamente. Cosa que me pareció un planteo interesante, si usted lo puede explicar. Por supuesto. Hoy el conocimiento se genera en equipo, ya no hay más Einstein, Pasteur, Leloir. Ahora el conocimiento es grupal, no solo en las ciencias duras, en la física, en la matemática, en la biología, en la medicina, sino en las ciencias humanísticas, la filosofía, las ciencias políticas. Por ejemplo, somos acá 5. Cada uno, imaginemos, tenemos un 110 de coeficiente intelectual. Sí. Los 5 son 550, pero si nosotros 5 hacemos un grupo para hacer una tarea, para desarrollar una empresa, o para hacer este programa, o para lo que sea, y funcionamos bien, la inteligencia colectiva va a ser mucho más que la suma de la inteligencia individual. O sea, el coeficiente intelectual del grupo va a ser mucho más que 550, que sería la suma de nuestras inteligencias. Es decir, un grupo de investigadores va a rendir más que uno solo. Totalmente. Pero hoy el conocimiento general, es más, cuando ustedes se reúnen a discutir el programa, seguramente si lo hace uno solo va a tener menos rendimiento, menos creatividad que el grupo. Pero el grupo tiene que funcionar bien, porque hay grupos que funcionan mal. Claro. Los grupos que funcionan bien para una tarea, funcionan bien para otras tareas difíciles. Distintas. Si ustedes, por ejemplo, funcionan bien para este programa y se llevan muy bien y es un éxito como lo es, si ustedes harían otra actividad, por un restaurante, seguramente funcionarían bien, porque el grupo funciona bien. Si un grupo funciona mal para algo, también funciona mal para otra cosa. Muy utilizado en el fútbol, sobre todo, ¿no? Bueno, en el fútbol muchas veces se ve porque equipos con grandes figuras no rinden, y equipos con menos figuras, pero que tengan una unión grupal, juegan mejor. ¿Y que usamos el 10% del cerebro nada más, es un mito? Es un mito. Que usamos el 10% del cerebro es un mito. Doctor, usted con todos estos temas que está contando que trata el libro, ¿considera que Usar el cerebro es un libro que puede leer cualquier persona? Pienso en los televidentes que están en la casa y que les interesa investigar un poco más los temas que usted trata, porque tiene una parte quizás al principio un poco más técnica o más densa y después una parte más práctica, pero ¿cualquier persona lo puede leer? Sí, cualquier persona puede, está hecho para que toda la sociedad entienda lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el cerebro y sobre las enfermedades más frecuentes. Pero está hecho de una manera que lo puede leer también un neurólogo, un psiquiatra, un científico, porque tiene rigurosidad científica, pero en forma amena. O sea que está hecho para la sociedad. Está hecho para cualquier persona, es más, está primero en ventas en Chile, en Uruguay, se va a publicar en América Latina, en España. Es un libro hecho para la sociedad. Queremos explicar en el mundo hispano lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el cerebro, y está escrito de forma, pensamos, clara, didáctica, pero sin perder rigurosidad científica. Porque muchas veces lo que pasa es que uno trata de hacer un libro ameno, pero perdiendo rigurosidad científica. Nosotros tratamos de equilibrar la rigurosidad científica con que sea leíble, ameno y fácil. Doctor, esta pregunta se la deben haber hecho 1000 veces, pero está acá y se la quiero hacer. Y es un debate eterno. ¿Cuándo usted determina la muerte de una persona? Bueno, la muerte cerebral es cuando no hay ninguna actividad en el cerebro. El estado vegetativo o el coma
son actividades de trastorno de conciencia, donde la actividad del cerebro es casi igual a la que cuando dormimos o cuando estamos anestesiados. O sea, pero en la muerte cerebral no hay actividad. No hay actividad. O sea que se puede separar claramente un... Pero La ¿cómo vida la de la mide? muerte. ¿Cómo se mide? ¿Cómo Se mide con electroencefalograma. El electro le marca. Le marca. Se lo pregunto también por respecto a la donación de órganos, ¿no? Bueno, Hay es muy mucha importante. gente que se resiste a... Bueno, nosotros estamos investigando el tema de hace años. Alguien tiene un traumatismo de cráneo, choca en la ruta, entra en coma. El coma es cuando alguien está con los ojos cerrados, no está conectado y no está despierto. O sea, está dormido, o sea, con los ojos cerrados y no está despierto y conectado. Algunos pacientes en coma, la mayoría, algunos quedan en coma crónico, se le abre los ojos y quedan despiertos, pero no conectados, estado vegetativo. Pero otros, que no entran en este camino de coma, estado vegetativo, tienen muerte cerebral, donde no hay ninguna actividad cerebral. En la muerte cerebral no hay ninguna actividad. En el coma, en estado vegetativo, la actividad cerebral por el electroencefalograma y otras técnicas es casi igual a la cuando dormimos. O sea que claramente ahí la donación de órganos no se produce, pero se produce cuando hay muerte cerebral, que no hay ninguna actividad cerebral. ¿Y qué porcentaje de los que quedan en estado vegetativo vuelven o es irreversible? Muy buena pregunta. Después de los 3 meses, depende si uno entra en estado vegetativo por un traumatismo de cráneo, un choque en moto, en auto, o por falta de oxígeno. Por ejemplo, cuando alguien se queda en invierno con el gas prendido y bueno, hay una intoxicación por monóxido de carbono. Si el daño es traumático por un accidente, hay que esperar 1 año. Si después de 1 año no se recupera, no se recupera. Si el daño es hipóxico, o sea, no llega sangre al cerebro por intoxicación de monóxido y demás. O el caso de Cerati, por ejemplo. No voy a hablar nunca de un paciente, sí, pero sí. cada uno puede interpretar. Después de 3 meses, ya la recuperación no existe. Depende Pero ¿y cómo si es esos casos en los que despiertan después de 20 años, No, por ejemplo? esos casos que se despiertan después de 20 años son mal diagnosticados, o sea, o no tenían estado vegetativo, o son mal interpretados, pero conozco bien la literatura. Lo que sí hay gente que a su vez suma confusión, porque hay un amigo mío en Bélgica que está estudiando estos casos y estudia muchos casos que están en vegetativo, parecen que están en vegetativo. Los médicos no están entrenados, están con los ojos abiertos y no están conectados. Y la familia dice, pero cuando yo voy me contesta. O sea, hay algunos pacientes en estado vegetativo que tienen más respuesta. Y por ahí a veces esa respuesta se despierta más, pero son pacientes que estaban ya despiertos y que los médicos no detectaron que estaban tan despiertos, porque a veces es muy difícil detectar. Hay un límite muy chiquito. Es clínico muy chiquito, así que ahora se está viendo casos, un porcentaje menor de casos, que inclusive responden, que no pueden expresarse, pero responden por técnicas, porque ahora la tecnología ha permitido que si uno tiene un pensamiento, electrodos lo pueden leer, y se puede transformar en una acción, es increíble. Doctor, recién mi compañera le preguntaba sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en los chicos, ¿no? en los menores, el exceso, etcétera, etcétera. ¿Y la alimentación? En los niños, porque se habla tanto de obesidad, que hay tantos problemas. Bueno, la alimentación en los niños es crítica, y más en los primeros años. Y no solo la alimentación, el estímulo afectivo y el estímulo cognitivo. Si no, estamos hipotecando a los niños. Y estamos hipotecando a la sociedad. Entonces, una de las urgencias como país que tenemos, en un país que genera alimentos para varias argentinas, es que no haya ningún chico desnutrido, pero no solo de alimentos, sino también de afecto y estímulo cognitivo. Doctor, tengo 2 últimas preguntas, una científica y la otra política. Bueno, la científica es, el cerebro es impulso eléctrico y químico también, y la química, ¿cuál de las dos? Los dos. Ah, las dos. Los dos. La comunicación del cerebro es química por mensajeros químicos y también eléctrica. La química, ¿se puede revertir si falta algún elemento químico? ¿Se puede tomar, por ejemplo, para darle un ejemplo así muy burdo? ¿Eso se puede corregir? Bueno, hay drogas, hay medicaciones que modulan estos mensajeros químicos. Y de hecho se usan en muchas patologías, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, la ansiedad. Ojo, hay que ir a un especialista y el tratamiento muchas veces es psicológico, con terapias cognitivas, o psicológico y farmacológico. Eso lo decide un experto. Y la política ya está metido en la política, va a participar, está en carrera, digamos. Le cuento. Yo, además de mi familia, de mis afectos, tengo 2 pasiones, el cerebro y la Argentina. Yo quiero contribuir a que la Argentina tome el camino del desarrollo. El mundo hoy es el conocimiento. Ya la riqueza de un país no es las reservas naturales solamente. Es mejor tener reservas naturales, pero no es la riqueza. La riqueza de un país no es
la industria. Es mejor tener industria, pero la riqueza de un país es el capital intelectual de los ciudadanos. El conocimiento. El mundo se está globalizando, el mundo es el conocimiento. Economías como Japón, sin materias o recursos naturales como Nigeria, hoy son las principales, o Corea del Sur, principal economía del mundo porque apostaron al conocimiento. Con 10 vacas muertas, ahora que está tan de moda. Claro. Si nosotros no hacemos una revolución educativa en la Argentina, no reducimos la pobreza. Aunque Argentina crezca en los próximos 15 años, 7-8% anual, económicamente, si no hay una revolución del conocimiento y educativa, no vamos a disminuir la pobreza. En esa lucha yo voy a estar. La candidatura no es una prioridad para mí. Yo voy a participar, estoy participando en el espacio UNEN. Voy a participar como sea, como docente, como investigador, como médico, limpiando el local partidario o como candidato. El contexto lo dirá yo no tengo en mi vida proyectos biográficos, quiero proyectos políticos, ideológicos. Y yo quiero un país desarrollado que invierta en la educación, inclusivo, donde atendamos la urgencia, como lo hablamos de los niños, pero que también miremos el largo plazo. Ahí voy a estar. Es decir que por ahora no le importa ser candidato, sí participar. Sí, me interesa participar, lo estoy haciendo, siempre lo hice como educador, como científico, como médico. Soy un hombre comprometido política y socialmente. La candidatura, si ayuda a un proceso político para estas cosas, lo voy a pensar. No lo voy a hacer nunca a nivel biográfico personal. Muchas gracias, doctor, que sea con suerte, lo felicitamos porque sabemos que es un éxito latinoamericano su libro y yo lo he empezado a leer, la verdad que es muy interesante. Yo le agradezco a ustedes y los felicito por el programa. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno,